Tengo a mi derecha a José María Eroski, que es de Abogados Res, a mi izquierda a Maite Ortiz, que comparten el mismo despacho, y que son sinónimo de defensa del consumidor y de protección de los consumidores, de cláusulas abusivas en los contratos y, sobre todo, del IRPH, la Comisión de Apertura, las cláusulas Rendal. Al revés. Era él. Y que nos va a hablar y que me ha pedido que sea lo más breve posible y que si luego al final las preguntas casi que mejor que si se las podéis mandar por correo electrónico para no interrumpir o abrir un debate que yo creo que va a ser más interesante escuchar toda la exposición de continuo que luego hacer alguna intervención pequeña sí que podrá hacerse, pero yo creo que lo interesante de aquí es escuchar sobre todo esa manera que tiene también de contar las cosas, que os recomiendo que si no habéis visto ninguna intervención, que las veáis, que tiene muy buenas valoraciones sobre las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo creo que, Maite, si me permites, le doy la palabra a José María. Bueno, pues buenos días a todos. Agradeceros la invitación a este foro de consumidores que me va a permitir poder expresar el sentir que tenemos los abogados que trabajamos en plataformas antidesahucio y plataformas de protección de los derechos de los consumidores en materia de contratación bancaria. El sentir que tenemos respecto de la protección que nos dan los jueces y tribunales españoles en materia de contratación bancaria. Una protección que desde nuestro punto de vista, y dicho con todo respeto, es francamente deficiente o lamentable. Tenemos un Tribunal Supremo absolutamente obsesionado hasta el descrédito por evitar en lo posible que las entidades financieras deban devolver todo lo que indebidamente han obtenido como consecuencia de aplicación de cláusulas abusivas. Eso le lleva a retorcer y retorcer y retorcer cuando no incumplir la norma o la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Y tenemos una amplia mayoría, y digo mayoría, no digo totalidad, porque no es cierto, pero sí una mayoría de jueces y tribunales españoles que no tienen conciencia de que son jueces comunitarios, que son jueces que se deben a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que son jueces que tienen que aplicar directamente a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sin necesidad de que el Tribunal Supremo les diga cómo tienen que interpretarla, que son jueces que siguen la doctrina del Tribunal Supremo sin el más mínimo cuestionamiento, jueces que resuelven sin leer las demandas, sin leer los recursos, sin atender a las circunstancias concretas de cada contratación, sin atender a los hechos, ni la fundamentación en la que asentamos nuestra pretensión, sin confrontar nuestra fundamentación con la suya para ver en qué hemos errado. Simplemente se limitan a decir, en relación con el IRPH, el Tribunal Supremo se ha pronunciado, 2 puntos, 6 páginas de letra cursiva, en consecuencia procede la desestimación de la demanda. Resoluciones seriadas. En relación con la Comisión de Apertura, el Tribunal Supremo se ha pronunciado, 4 páginas de letra cursiva. En consecuencia, procede la desestimación de la demanda. En relación con la ejecución hipotecaria, el Tribunal Supremo se ha pronunciado con unas pautas. Y todo así. Pues bien, dado que he hecho esta acusación, pues tendré que poner pruebas. Y voy a empezar por la cláusula suelo. La cláusula suelo fue declarada no transparente, en consecuencia abusiva y por tanto nula por el Tribunal Supremo. Pudo hacer lo contrario, pudo declararla válida. Pudo declararla válida o abusiva siempre que lo fundamentara bien. Ahora sí, una vez que la declaró abusiva y nula, lo que no cabía de ninguna manera era limitar en el tiempo la devolución de las cantidades indebidamente detraídas. Porque eso vulneraba la norma nacional, el artículo 6.1 de la Directiva 93/13, el 7.1, el principio de efectividad, el principio de no vinculación de cláusulas abusivas. Y todo eso era porque decía que la devolución de las cantidades indebidamente detraídas por parte de las entidades financieras ponía en riesgo el orden público económico. Eso sí, ni un documento, ni un estudio, nada que acreditara que eso era un riesgo cierto. Simplemente fue una ocurrencia
Una ocurrencia en la que fundamentó un incumplimiento del principio de efectividad y del principio de no vinculación de cláusulas abusivas, en el que solo había un beneficiario, solo uno, la entidad financiera que se quedaba con todo. Y un perjudicado, el consumidor que, viendo estimada su pretensión de nulidad de la cláusula, no recuperaba el dinero. Y lo malo no fue que el Tribunal Supremo hiciera esto, que no esperábamos otra cosa. Lo malo es la cantidad de jueces y tribunales que lo siguieron en esa obediencia a la búlgara, en ese no cuestionarse nada. Jueces que deberían saber lo que es el principio de efectividad y el principio de no vinculación. Pero como lo ha dicho el Tribunal Supremo, ahí voy, Juan Borreguito. Cuando deberían saber que es reiterada la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que exige a los jueces nacionales que no cumplan la jurisprudencia nacional si es contraria a la del Tribunal de Justicia. Este es un ejemplo de retorcer y retorcer y retorcer del Tribunal Supremo y de obediencia, vamos, incondicional de muchos jueces y tribunales. Afortunadamente, 3 jueces elevaron cuestión prejudicial y el Tribunal de Justicia puso las cosas en su sitio. Si no, no hubiéramos recuperado el dinero. Comisión de apertura. El Tribunal Supremo se pronunció con la Comisión de Apertura en una primera resolución en base a 2 cosas. Una, no se podía someter a control de abusividad la cláusula de apertura porque afectaba al precio. Segundo, superaba el control de transparencia porque todo cliente sabe que la banca acostumbra a cobrar una comisión de apertura. Esos eran los 2 argumentos. El primero, la comisión de apertura forma parte del precio. Eso es no tener ni idea. La comisión de apertura no forma parte del precio, forma parte del coste. El precio de un préstamo hipotecario es el interés. El coste es el total de interés más todos los gastos inherentes al mismo. Comisión de apertura, gasto de registro, seguro de la finca hipotecada. Todo eso que se paga al hilo del contrato, que no es el tipo de interés, forma parte del coste. El Tribunal Supremo no diferencia precio de coste. Pero es que el Tribunal Supremo no diferencia lo que es índice de referencia, tipo de interés y tipo TAE. No lo diferencia. Por eso, cuando habla del IRPH, no se da cuenta de la trascendencia de que el IRPH sea una media de tipos anuales equivalentes, que es precisamente donde asientan todos los reproches. No se da cuenta. El Tribunal Supremo en la sentencia 669/17, la primera que dictó en relación con el IRPH, en el fundamento 6.8 definía el índice IRPH como la media de los índices de referencia utilizados por las entidades. Media de los índices de referencia. Para que en el mismo fundamento 6, pero punto 12, justo 2 páginas más adelante, decir que el IRPH era una media de los tipos de interés utilizados por las entidades. En el mismo fundamento jurídico decía que era una media de índices y una media de tipos de interés, como si fuera lo mismo. Y es que resulta que no es ni una cosa ni otra, es una media de tipos TAE. Y ahí está precisamente la peculiaridad que le hace, en la que sientan todos los reproches. Le da igual, no tiene ni idea. 3 años después, en las sentencias de noviembre del 22, continuaba diciendo que todo consumidor sabe que el índice de IRPH constituye una media de los tipos de interés de operaciones homólogas a la suya. Que no son tipos de interés, que son tipos TAE, que es mucho más caro. Eso sí, tiene la cara de decir que cualquier consumidor se puede enterar en el BOE de lo que es el IRPH y ellos todavía no se han enterado. En relación con el segundo argumento, que todo consumidor sabe que se cobra una comisión de apertura, no tiene mucho de jurídico, pero es que eso lo podemos proyectar a todo. Hasta que se declaró la nulidad de la primera cláusula de gastos, todo consumidor tenía asumido que se pagaban todos los gastos por la parte prestataria. Hasta que se declaró abusiva la primera vez el interés moratorio, todo consumidor pensaba que era normal pagar el 20%. Es que hemos vivido en el engaño, en la creencia de que era honesta la banca y de que no había abusos. Y a medida que hemos descubierto los abusos, nos hemos ido cayendo en la cuenta. Pero hasta que se declaró la primera vez, todo el mundo pensaba que esto era lo normal.
Claro, estos argumentos cayeron en Luxemburgo, el Tribunal de Justicia los tumbó y entonces ahora tenemos otro criterio. Ahora resulta que la cláusula de comisión de apertura es legal siempre y cuando aparezca claramente recogida en el contrato y además no sea desproporcionada. ¿Qué significa desproporcionada? Bueno, pues el Tribunal Supremo ha establecido una horquilla de entre 0,25 y 1,50 a partir de la cual entiende que es desproporcionada. Y esta horquilla la ha constituido en base, y cito textualmente, a datos estadísticos obtenidos de Internet. Bueno, pues ahora el carácter abusivo de una cláusula va a depender de los datos estadísticos obtenidos de Internet. Lo cual significa pues, que en España tenemos una nueva fuente del derecho. Aparte de la Constitución, la norma nacional y la norma comunitaria, tenemos a Google. Google es fuente de derecho en España y según Google la cláusula será abusiva o no. Bueno, la horquilla da mucho juego. Verán, mire, en La Coruña, el juzgado especializado en cláusulas abusivas nos ha declarado legal la cláusula de apertura del 2%, porque dice que claramente el consumidor sabía la carga que asumía, por tanto es válida. Pero la Audiencia de Coruña lo ha revocado diciendo, hombre, es que el 2% excede del límite y de la horquilla del Tribunal Supremo y le ha revocado. Estupendo. Es que en Orense, que está al lado, ocurre justo lo contrario. El juzgado especializado en cláusulas abusivas ha declarado que el 2% de comisión de apertura es abusivo. Y la Audiencia de Orense le ha revocado, diciendo que, efectivamente, excede de la horquilla, pero que la horquilla tiene carácter orientativo. Lo curioso es que en la misma resolución que la Audiencia de Orense declara en el fundamento segundo que la cláusula IRPH es absolutamente legal, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, que es palabra de Dios, en el fundamento tercero declara que la comisión de apertura es legal por inaplicación de la doctrina del Tribunal Supremo, porque el 2% es orientativo. Para el IRPH, la doctrina del Tribunal Supremo es verdad absoluta. Para la comisión de apertura, la doctrina del Tribunal Supremo es orientativa. Consecuencia, el consumidor siempre palma, el banco siempre gana. La comisión de apertura es legal con la doctrina del Supremo y para la comisión de apertura no se aplica la doctrina del Supremo porque es orientativa. El consumidor palma las dos veces. Y vamos al IRPH. En el IRPH el Tribunal Supremo ha establecido una doctrina que dice que es la interpretación que hace de las sentencias y resoluciones del Tribunal de Justicia. Él ha interpretado, ha creado una doctrina y esta doctrina además le lleva a no admitir ningún tipo de recurso de casación porque entiende desaparecido el objeto del litigio porque ya está resuelto para todos los casos. Para todos los casos. Bien, para elaborar esta doctrina ha prescindido del punto 51 de la sentencia 125-18 del Tribunal de Justicia que decía que para entender superior la transparencia de una cláusula que remite el contrato a un índice como el IRPH, es necesario que ésta permita al consumidor comprender el funcionamiento del método de cálculo del índice para que así, en base a criterios precisos y comprensibles, el consumidor pueda valorar las consecuencias económicas derivadas de su aplicación. Evidentemente, esto obligaría a todo juez a leer la cláusula y a leer si del contenido de la cláusula un consumidor puede llegar a comprender cómo funciona el método de cálculo del IRPH y así con criterios precisos valorar las consecuencias económicas. Pero este punto 51 ha ido a la papelera. El punto 52 dice que el juez nacional deberá hacer las comprobaciones y verificaciones necesarias, atendiendo a todas las circunstancias de la contratación, lo cual excluiría ya las resoluciones seriadas, especialmente respecto de la publicidad y la información proporcionada por el profesional, y más concretamente sobre la posible omisión de información de carácter esencial, atendiendo a los bienes y servicios contratados. Los jueces no comprueban nada. Es más, nos niegan la testifical del director de la oficina para que nos explique qué publicidad pudo hacer del índice, qué información proporcionó. A la papelera. El punto 54 dice, hombre, que la entidad deberá entregar un folleto informativo en el cual
se recoja la evolución del índice en los últimos años, que es un criterio objetivo para saber a él si le conviene o no ese índice. Y si bien es cierto que posteriormente le exime de esa obligación, esto lo condiciona a que el consumidor haya comprendido el funcionamiento del método de cálculo del índice. Esto a la papelera. El punto 55 exige del juez nacional que compruebe si se ha dado cumplimiento a la normativa nacional, que, recuerdo, había una orden ministerial del 5 de mayo del 94 sobre transparencia de contratación bancaria que exigía que para préstamos de menos de 150.253 euros firmados por persona física y la hipoteca recaía sobre una vivienda, era obligado el folleto informativo, la oferta vinculante y que el contrato recogiera la definición completa del índice con indicación de quién lo elabora, quién lo publica y con qué periodicidad. Todo esto a la papelera. Al final, el Tribunal Supremo se queda con un solo parágrafo de la sentencia, el que le viene bien, el 53, que dice que a efectos del juicio de transparencia resulta pertinente la circunstancia de que el índice se publique su definición en el BOE, lo cual permite a un consumidor poder saber que incluye comisiones y gastos. De todos los criterios que establece el Tribunal de Justicia, van todos a la papelera menos uno. Y con ese uno construye su doctrina. Y su doctrina se basa en 3 pilares. 1. El juicio de transparencia se supera en todos los casos porque la publicación de la definición del IRPH en el BOE permite que un consumidor comprenda su funcionamiento. 2. La buena fe será presentada porque ¿cómo no va a tener buena fe una entidad que usa un tipo oficial y regulado por el Banco de España? Y 3. No cabe hablar de desequilibrio porque en el momento de la contratación la entidad no sabía la desigual evolución que podían tener, no sabía, aparte que tienen diferenciales distintos, o sea, esto no. Esos 3 pilares son los que sustentan la doctrina del Tribunal Supremo, que la siguen todas las audiencias provinciales. Voy a decir 40 porque me estaba acordando de Alibaba. No, todas las audiencias provinciales. Todas. Todos los magistrados, porque no hay un solo voto particular en ninguna audiencia. Todos siguen la doctrina. Ninguno se plantea si esto, con la sentencia del Tribunal de Justicia en la mano, si esto, oiga, aquí, no se lo plantea nadie. Lo hemos planteado en todas partes, se pueden imaginar, en todas las demandas, en todos los recursos. Ni se alude a ello, ni se alude. En San Sebastián, en nuestra casa, ahí en la aldea Gala, allá arriba, pues el juzgado ha preguntado, yo no sé si es por convicción o porque le teníamos puesta la cabeza así, pero la cuestión es que ha preguntado sobre la posible incompatibilidad de esta doctrina con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Estos 3 pilares. Y eso ha dado lugar al asunto 300/23, que les adelanto, no va a haber conclusiones del abogado general, no va a haber vista y se va a resolver exclusivamente con el criterio del Tribunal de Justicia y con las observaciones formuladas por las partes, la Abogacía de España y la Comisión Europea, cuya observación es preceptiva, no es vinculante, pero es muy importante porque la Comisión Europea es quien interpreta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en los boletines de la Unión Europea. Bien, ya tenemos las observaciones de la Comisión Europea. Lamentablemente no nos han autorizado a publicarlas en las redes ni a utilizarlas en sede judicial, por más que nos hubiera gustado. ¿Por qué? Porque respecto de estos 3 pilares en que se asienta la doctrina del Tribunal Supremo, incondicionalmente seguida por todo el mundo, la Comisión Europea dice que en relación con el juicio de transparencia, primer pilar, los artículos 4, 2 y 5 de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una jurisprudencia nacional que entiende superior a la transparencia por el hecho de que la definición del índice se publique en el BOE. Dice que siendo pertinente, efectivamente, este dato, ni es el único dato pertinente ni es el más pertinente de todos los datos, que habría de observarse si la definición está completa, si hay diferencial negativo, si se citan las circulares del Banco de España u otros documentos donde localizar información. Por tanto, el primer pilar se cae.
En relación con la buena fe, la Comisión Europea entiende que el artículo 3.1 de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que entiende que la buena fe hay que darla por sentada porque el profesional utilice un índice oficial publicado en el Banco de España y utilizado por las administraciones públicas. Se opone. Reprocha a los jueces que no diferencien índice de profesional y que la buena fe no está en el índice, y que sea oficial y regulado por el Banco de España son circunstancias del índice que son irrelevantes, que lo que hay que ver es la buena fe del profesional. Si éste podría entender que el consumidor, conociendo el método de cálculo, conociendo la evolución, conociendo la circular del Banco de España, hubiera elegido ese índice en una negociación libre. Eso es, y lo demás sobra. Y en relación con el desequilibrio, la Comisión Europea entiende que los criterios de desequilibrio que se están aplicando en España son totalmente contrarios a los que ha establecido el Tribunal de Justicia en su sentencia 421/14 de 26 de enero del 17 y sentencia 265/22 de 13 de julio del 23. Hace 7 años, el Tribunal de Justicia decía que para determinar que existe desequilibrio, el juez nacional debe de comparar el método de cálculo del índice controvertido, y el RPH en este caso, con el de los índices habitualmente utilizados en el mercado para cantidades y plazos similares, y el resultado efectivo. Y la Comisión Europea entiende que haciendo esa comparación, que es lo que hay que hacer, se desprende que el desequilibrio está en la desigual naturaleza de los índices, que en tanto que el Euribor representa el precio medio al que las entidades cogen el dinero que prestan, el IRPH representa el coste medio que paga el consumidor por ese mismo dinero, y que por tanto, si una cosa es lo que yo pago por lo que voy a prestar y otra cosa es lo que me pagan por todos los conceptos, evidentemente el IRPH siempre operará por encima del Euribor. Y entonces la Comisión Europea concluye diciendo que existe la certeza de que operará siempre por encima con independencia de diferenciales y demás, porque la cuestión no está en los diferenciales, la cuestión está en la naturaleza de los índices, y que eso es lo que lleva al desequilibrio. Dice más cosas, pero bueno, es muy largo. Entre otras cosas, le pide que excepcionalmente resuelva el Tribunal de Justicia la controversia, porque es que esto no se puede, hay que acabarlo de una vez. Claro, con esto encima de la mesa, claro, si todo lo que estamos haciendo con el IRPH en toda transparencia, abusividad, desequilibrio y buena fe es contra la directiva, la pregunta es, oiga, ¿qué gente tenemos, no? Podemos estar orgullosos de estos jueces y tribunales, pero nos sentimos protegidos de verdad con esta gente. Porque es que son todas las audiencias, no es una, son todas. Nadie discute. Y cuando uno pregunta, resulta que todo se pone patas arriba. Pero ya no es solamente que todo se hace patas arriba, es que lo que molesta es la desidia, el desinterés, la dejadez de los jueces. Porque con estas observaciones, que no las podemos publicar en las redes ni entregarlas en la sede judicial, pero sí hemos cogido y en todos los juzgados y audiencias donde teníamos causas abiertas, hemos dicho, mire usted, señoría, tengo las observaciones porque soy parte en ese procedimiento, no se las puedo entregar, pero sí le adelanto que las observaciones ponen patas arriba todo lo que se está haciendo y que la doctrina que usted va a aplicar seguramente va a ser cuestionada por el Tribunal de Justicia, porque la Comisión Europea desde luego la cuestiona de arriba abajo. Por favor, suspenda el procedimiento y esperemos, no vaya a ser que usted resuelva, como viene resolviendo, esto luego se ponga patas arriba y el daño sea irreparable. Porque los consumidores no tienen medios para pleitear hasta el final, ¿eh? A lo mejor tienen para una instancia y se acabó. ¿Sabéis cuántos jueces y audiencias han suspendido a partir de haberles dicho esto y haberles remitido el auto de San Sebastián donde aparecen las preguntas para que comprobaran que las preguntas y por tanto las respuestas guardan relación directa con la causa que tienen encima de la mesa? ¿Sabéis cuántos? 0. Ninguno. Nos hemos puesto en contacto con los servicios jurídicos de la Comisión Europea y les hemos dicho, mire, no nos suspende nadie, por favor, ¿nos autoriza usted a entregarlos en el juzgado en cada caso? Solo ahí, no en las redes. Ahí, para que el juez, no para que resuelva, porque esto no le vincula, pero sí para que reflexione de que, hombre, es posible que esto lo confirme el tribunal. Y entonces, oiga, antes de resolver usted con una doctrina que aquí se pone patas arriba, usted suspenda, que no hay prisa. Y la Comisión Europea nos ha contestado
diciendo que no acostumbra a permitir que esto circule, que circular esto crearía una especie como de expectativa y presión, pues que no, pero que de todas maneras a los efectos de suspender el procedimiento debería ser suficiente con que el juez conociera que hay una cuestión prejudicial que afecta. Estos no saben lo que es España, porque no suspende nadie, pero para ellos esto debería ser suficiente. Pero en todo caso nos dicen, si no fuera suficiente, díganle al juez que por favor nos las pida a nosotros, porque gustosamente se las mandaríamos en base a un acuerdo que hay de colaboración entre órganos judiciales de la Unión Europea. Bien, nosotros hemos cogido la carta en donde nos contestan las dos posibilidades, una, el auto del juez remitente, dos, que lo pidan, y lo hemos mandado a todas las juzgados y audiencias que tienen cosas abiertas con nosotros para decirles que, por favor, viendo esto, que por favor suspendan. No pedimos que hagan caso, que suspendan. ¿Sabéis cuántos han suspendido? 0. Ninguno. ¿Cuál es el interés en seguir adelante? Os cuento más. Hemos ido a Jaén, a un procedimiento en el cual había interrogatorio, entonces había conclusiones, porque si no hay conclusiones no puedes abrir la boca. Tienes 1 minuto y medio para ir a la vista previa, decir que me ratifico y a casa. Bien. Hacemos conclusiones y le pedimos al juez que tenemos unas observaciones, que no se las podemos entregar, pero que gustosamente le puedo leer varias de ellas. Y el hombre, con muy buen talante, me dice que sí, que lea. Y le voy leyendo lo que os he dicho y más. Y le digo, mire, y usted como no tiene por qué creerme, las tengo aquí, usted compruebe que todo lo que le digo es cierto. Dice, no me hace falta, porque está grabado, está en la tele. Muchas gracias, letrado, muchas gracias. A la semana, la sentencia en casa, vamos, ni alusión a nada de lo que se dice, nada de nada, y ha resuelto con la doctrina de siempre, a sabiendas de que esa doctrina que me ha puesto en la escritura está aquí, totalmente tirada patas arriba. Bueno, pues ya hemos agotado una instancia. Ahora a ver si el consumidor puede seguir adelante, porque aquí ya hemos quemado una instancia innecesariamente. Solo le pedíamos suspender. El juzgado 38 de Barcelona elevó cuestión prejudicial, el que dio lugar a la sentencia 125/18, y el juzgado de Barcelona razonó su resolución porque decía, hombre, la definición del índice aparece incompleta, omite la parte de que se utilizará antipostae. Evidentemente, si omito esa parte, no puedo dar cumplimiento a la exigencia de que la cláusula me permita comprender el funcionamiento porque me has ocultado una parte de cómo opera. Y, por supuesto, no podré valorar las consecuencias porque me has ocultado que son antipostae. El juez de Barcelona también valoró que en lugar de aplicarse un diferencial negativo, como había que hacer, se puso positivo. Y también valoró que el préstamo, por su importe y por el momento de suscripción, requería de una oferta vinculante que no había, de un folleto informativo que no había. Y con todo eso entendió que la cláusula era abusiva y lo razonó y lo fundamentó. La Audiencia de Barcelona, sección 19, ha resuelto el recurso de la entidad financiera. Y ha resuelto diciendo sencillamente, sin alusión ninguna a todas estas circunstancias, como si no hubieran ocurrido, una sentencia que valga para mí, para aquel, y para aquel, y para aquel. Y dice, en relación con el IRPH ya se ha pronunciado nuestro Tribunal Supremo. 5 páginas de letra cursiva, en consecuencia procede a estimar el recurso de la entidad. Se acabó. Al juzgado a la Audiencia de Barcelona, sección 19, le dijimos que había unas observaciones, que por favor esperara, que iba a ser rápido, no hay conclusiones, no va a haber vista, va a ser este año. No ha esperado. Adelante. Y claro, el Tribunal Supremo no admite recursos de casación porque dice que está resuelto para todos. O sea que el famoso asunto 125/18 que tanta expectación creó, se termina así. Con una sentencia seriada de la Audiencia de Barcelona que no entra a nada, a ninguna circunstancia, a nada. Esto acaba así. El Tribunal de Justicia ha dictado sentencia 265/22 de 13 de julio, en el que, contestando a unas cuestiones de Palma de Mallorca, resuelve diciendo que resulta pertinente, a efectos del juicio de transparencia y de abusividad,
La existencia de una circular del Banco de España que establece la necesidad de incorporar un diferencial negativo cuando se utilice el IRPH. Además, dice también que el juez nacional deberá comprobar la posible duplicidad de cobros por parte de la entidad, habida cuenta de que si resulta que el índice de IRPH es una TAE y el consumidor luego añade su propia TAE, pues tiene una duplicidad de pagos. Paga su comisión de apertura y la media de las comisiones de apertura que están en las TAE de las operaciones de referencia. Bueno, pues la Audiencia de Barcelona, sección 19, sección 15, sección 3, sección 4, porque todas dicen lo mismo, se han puesto de acuerdo, nos dicen que es que esta sentencia deriva de una información errónea que se ha remitido al Tribunal de Justicia. Y como se ha remitido una información errónea, pues la sentencia pues no hay que aplicarla. Y no se aplica, porque se ha preguntado mal. Pues yo entiendo que crea que se ha preguntado mal, pero si usted cree que se ha preguntado mal, usted pregunte bien. Y aclárelo. Lo que no puede hacer es decir, se ha preguntado mal, pero está a otra cosa. Porque es que esto ahora se ha puesto de moda. Porque también el Tribunal Supremo, recordaréis, que cuando se pronunció el Tribunal de Justicia sobre la comisión de apertura, dijo, es que está mal informado. Ahora resulta que si no nos gusta lo que dice el Tribunal de Justicia, se ha preguntado mal y otra cosa. Y además, es que nos toma por idiotas. Porque la Audiencia de Barcelona lo que nos dice es que ese preámbulo de la circular del Banco de España no obliga a un diferencial negativo, simplemente está instruyendo a las entidades financieras sobre cómo tienen que determinar la tasa anual equivalente de sus préstamos para remitirla al Banco de España. Claro, yo cuando leo la circular dice lo siguiente. Los índices hipotecarios IRPH son tasas anuales equivalentes. Por lo tanto, su simple utilización directa suponen situar la tasa anual equivalente de la operación hipotecaria por encima de la media del mercado. Para evitarlo, sería necesario utilizar un diferencial negativo. Claramente, la circular está diciendo que la utilización directa del IRPH coloca la operación hipotecaria. Estamos hablando de un caso práctico. Yo no veo por ningún lado que esto esté instruyendo a las entidades sobre cómo calcular la TAE para remitirla al Banco de España. Es que no lo veo. Es que no lo vemos nosotros. Es que no lo ve la Comisión Europea. Es que no lo ve el Tribunal de Justicia. Pero todos somos idiotas. Todos vemos mal. Solo lo ve bien la Audiencia de Barcelona y con eso se quita de encima esta exigencia y sigue con la doctrina del Tribunal Supremo. Pero si es un escándalo esto, lo de las ejecuciones hipotecarias no tiene nombre. Y es mucho más grave, porque nos ha llevado a perder miles de viviendas que nunca se debieron perder. La sentencia 415/11 del Tribunal de Justicia, la famosa sentencia CID, decía que para valorar el carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado que faculta al acreedor para resolver el contrato, el juez debería comprobar si los supuestos que facultan al acreedor para resolver el contrato resultan abusivos atendiendo a la duración y el importe del préstamo. Es decir, el carácter abusivo de la cláusula estaba en si los supuestos que la cláusula recogía para que facultando al acreedor a resolver eran no abusivos. Es una obviedad, porque es un control de la cláusula. Pues habrá que leer la cláusula, lo que dice la cláusula, y si lo que la cláusula dice es abusivo, pues la cláusula es abusiva. Pero esta obviedad que la veíamos todos, no la vieron la inmensa mayoría de jueces y tribunales españoles que transformaron el control de la esencialidad de los supuestos que facultaban en la esencialidad de lo ocurrido. De manera que decían, si bien es cierto que la cláusula puede resultar abusiva porque contempla su resolución por un solo impago, como hay 7 impagos, la cláusula es legal. Y dices, Dios, te tiene que ver lo que haga este señor con la cláusula. Este señor es un sinvergüenza, es un designioso, va a ir al infierno y se va a quemar allí. Pero la cláusula es abusiva porque la cláusula está permitiendo resolver el contrato por un solo impago. Luego, señor sinvergüenza, cláusula abusiva. Por tanto,
aplicando el artículo 695.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede el sobreseimiento, porque la cláusula que fundamenta la ejecución es abusiva y es un sinvergüenza, pero sobreseimiento. Bueno, oiga, pues no. 2 años estuvimos con esta mala interpretación y miles de viviendas perdidas. Hasta que el 11 de junio del 2015, el Tribunal de Justicia dictó auto 602/13 de 11 de junio del 2015, por el que decía que el control de abusividad es de la cláusula, del contenido de la cláusula, de la literalidad, usa la palabra literalidad de la cláusula, resultando irrelevante el número de impagos, resultando irrelevante si ni siquiera se llegó a aplicar la cláusula. 2 años después habría que explicarles a los jueces españoles que el control de la cláusula es de la cláusula, no del señor. Pero miles de casas perdidas y nadie ha pedido disculpas y nadie cambiamos de criterio en junio y cambian de criterio algunos. Porque yo voy a Villarcayo a una ejecución hipotecaria de Banco Santander con 7 cuotas impagadas, el equivalente a 7 cuotas, porque el consumidor metía dinero en la cuenta y el banco le retiraba una parte para pagar el interés de demora del 20%, otra parte la comisión de reclamación. Y claro, le quedaba una cantidad que acumulada dio 7 cuotas. Y le digo a la jueza, señoría, el número de cuotas es irrelevante. La cláusula permite un solo impago, es abusiva y por tanto procede el sobreseimiento. Lo ha dicho el Tribunal de Justicia en el reciente auto. Letrado, no me mareé con Europa. Europa para Eurovisión. Estamos en España. Claro, es que te dan ganas de decir, mira, usted a tomar por el culo, te quitas la toca y te vas a tomar una caña. Porque, ¿qué pintas allí? Con un juez que te está diciendo que estamos en España y no me mareo con Europa. ¿Qué pintas allí? De 11 de junio a diciembre los jueces cambiaron, pero el 23 de diciembre del 2015 se produce una de las sentencias más bochornosas que ha dictado el Tribunal Supremo. ¡Bochornosa! Sentencia 705/2015 de 23 de diciembre. El Tribunal Supremo dice, una cláusula que permite resolver anticipadamente el contrato por un solo impago, incluso parcial, es abusiva, porque no modula la gravedad. Pero eso no implica el sobreseimiento. ¿Cómo que no? Si el artículo 695.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que apreciado el carácter abusivo de la cláusula que fundamenta la ejecución, procede el sobreseimiento, y usted me dice que la cláusula que fundamenta es abusiva, pues procede el sobreseimiento. Es que esto es de primero. No. Dice el Tribunal Supremo que hay que evitar interpretaciones maximalistas. Hostias, interpretaciones maximalistas. Sí, que además, que aparentando proteger al consumidor, en el fondo le perjudican, porque es que si se sobresee, la banca va a restringir el crédito y eso va a poner en dificultades la adquisición de vivienda. Vamos a ver. Entonces usted me está diciendo que cumplir la ley, que es lo que yo exijo en un juzgado, es hacer una interpretación maximalista. Y además, que es que le va a perjudicar porque el banco se va a enfadar. Y entonces va a recortar crédito y la gente no va a poder comprar casas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Comprar casas y endeudarse, claro. Y además es que lo bueno para el consumidor es que siga el procedimiento ejecutivo. Porque dice el Tribunal Supremo que es más beneficioso para él continuar la ejecución que el archivo. Hay que ser retorcido para decir que en una ejecución hipotecaria que te juegas la vivienda, lo bueno para ti no es que se archive y condenen costas al banco, no. Lo bueno es que continúe. Porque es que si no, el procedimiento ordinario alternativo es que la ejecución tiene ventajas. Porque mira, puedes recuperar el bien hipotecado hasta el último día, pagando, eso sí, todo lo que tienes atrasado, más los intereses de demora, más las costas. Pero eso es bueno para ti. Claro, es que eso es una falseada. Porque si un consumidor acumula, yo qué sé, 2 años de impago y no ha podido pagar cuota a cuota, ¿cómo va a poder pagar todo de golpe con intereses de demora y con las costas? Eso es teoría. ¿Sabéis cuál es el resultado? El resultado es que todos estos procedimientos de ejecución hipotecaria, que en lugar de archivarse
continuaron porque era lo bueno para el ejecutado, acabaron con que en 6 meses perdió su casa. Eso era lo bueno. Y acabaron con que una entidad financiera, en un procedimiento de ejecución hipotecaria fundamentado en una cláusula declarada abusiva, se quedaba con la vivienda. Eso es lo que pasó. Y lo malo no es que el Tribunal Supremo lo dijera, es que había que leer en la casi totalidad de audiencias provinciales de España que si bien era cierto que la cláusula era abusiva, pero no procedía el sobreseimiento porque había que evitar interpretaciones maximalistas. La ley se incumple para sustituirla por una interpretación absurda. Y luego hay que oírles decir no sé qué de la separación de poderes y de que no se entrometan a la labor judicial el legislador. Y el pobre legislador que dicta leyes se las pasan por el forro, retorciéndolas. Eso es lo que ocurre. Y luego resulta que llega el 11 de septiembre del 2019 y tenemos la famosa sentencia 463/19 de 11 de septiembre. Y el Tribunal Supremo en esa sentencia nos dice, atentos, la cláusula de vencimiento anticipado es abusiva, pero es de tal esencialidad que sin ella el contrato no puede subsistir. Y por tanto, la nulidad y expulsión de la cláusula llevaría a la nulidad del contrato en su totalidad. Y eso además operaría en contra del pobre consumidor. Y entonces, para protegerle al pobre, pues se dictan unas pautas y orientaciones para continuar adelante. Y fijaros el esquema. Vencimiento anticipado nulo. En consecuencia, contrato entero nulo. En consecuencia, pautas. Ese es el esquema del Tribunal Supremo. Y se basa en 2 falsedades. La primera, resulta acreditado que el Tribunal de Justicia ha dicho que cuando una cláusula es abusiva se expulsa del contrato y el juez nacional no puede tocarla, no puede suplirla, simplemente se expulsa y el contrato continúa. Pero hay una excepción, solo una, y es que si la cláusula expulsada es de tal importancia que expulsada del contrato, el contrato entero se cae, y si esa caída perjudica al consumidor, en aras a protegerle, se faculta excepcionalmente al juez nacional para poder suplirla, siempre para proteger al consumidor, en este caso de los efectos de la nulidad del contrato. Pero esa facultad excepcional, el Tribunal Supremo la ha convertido en una facultad excepcional, no, en una práctica en todos los casos. Es decir, el Tribunal Supremo en todos los casos suple la cláusula, continúa adelante, utilizando esa facultad excepcional de manera indiscriminada, generalizada, incluso a veces en contra de la voluntad del consumidor que le pide que no me proteja, que a mí no me perjudique la nulidad. Oye, pues es igual. Cuando seas mayor lo entenderás. Tú no entenderás. Esto es lo bueno para ti, se acabó. Una actitud paternal, pero que pierde la casa, Porque además hay una segunda falsedad. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia 450/10, que esto es del año 2012, que dice, atentos, dice, para determinar la subsistencia o no de un contrato tras la expulsión de una cláusula abusiva, el juez nacional deberá decidir con arreglo a criterios objetivos sin que la voluntad o interés del consumidor deban ser tomados en cuenta. Estupendo. Es decir, expulsamos la cláusula abusiva y para determinar si el contrato va a subsistir o no sin ella, eso solo incumbe al juez. Y además, el interés vuestro no importa. Criterios objetivos. Muy bien. Ahora bien, segunda parte. La segunda parte es cuando el juez, con arreglo a esos criterios objetivos y sin contar con vuestra opinión, ya ha tomado la decisión de que no puede subsistir, entramos en otro momento procesal y es, ¿la anulo o la integro para protegerle? Y en ese segundo momento, la voluntad del consumidor, claro que es importante. Pero el Tribunal Supremo coge la sentencia primera y ese primer momento donde la voluntad del consumidor es irrelevante y lo traslada a todo el procedimiento. Y entonces dice textualmente,
Únicamente si el contrato puede subsistir tras la expulsión de la cláusula abusiva, resulta relevante la opinión, entre paréntesis, opción, del consumidor. No así si el contrato no puede subsistir. Y esto es mentira. Falso. Esto es falso. Y sobre esta falsedad se ha construido la doctrina que aplican todas las audiencias provinciales en las ejecuciones hipotecarias. Esto es falso. El Tribunal Supremo dice que si el contrato no puede subsistir, la opinión del consumidor resulta irrelevante. Es falso. Y os digo, sentencia 260/18 del 3 de octubre del 19 del Tribunal de Justicia, punto 54. El consumidor puede rechazar la protección que le otorga la directiva en relación con las cláusulas abusivas. Punto 55. De la misma manera y con mayor razón, puede negarse y rechazar la protección solamente en cuanto a las consecuencias de la nulidad del contrato. Punto 56. En este sentido, la voluntad del consumidor resulta determinante. Tribunal Supremo dice que es irrelevante, Tribunal de Justicia dice que es determinante. ¿Cómo se resolvería eso preguntando a un alumno de primero de Derecho? Pues que prima lo que diga el Tribunal de Justicia. Pues aquí no. Aquí, copia y pega del Supremo y da igual. Pero es que no es solo la sentencia 260/18, es que la sentencia 1920 de abril del 21 dice que cuando el juez nacional declare que el contrato no puede subsistir tras la expulsión de la cláusula abusiva, deberá informar al consumidor de las consecuencias económicas y jurídicas de dicha nulidad para que sea éste quien decida si opta por la nulidad del contrato o por su integración. Y que dicha información deberá realizarla independientemente de que esté asistido o no por representación letrada. La sentencia 932/19 de septiembre del 21 dice que el consumidor puede rechazar la protección de la directiva en su totalidad o solamente rechazar la protección respecto de las consecuencias de la nulidad del contrato y que su voluntad resulta determinante. La sentencia 80/29 y 81/21 de 8 de septiembre del 22 dice en su fallo tercero: los artículos 6.1 y 7.1 de la directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una jurisprudencia nacional según la cual el juez, tras declarar abusiva una cláusula cuya expulsión del contrato supone la nulidad de éste, la supla por interpretación judicial, por interpretación de la voluntad de las partes o por norma supletoria del ordenamiento interno cuando el consumidor, informado de las consecuencias de la nulidad, las acepta. Es decir, yo llego a la conclusión como juez de que no puede subsistir sin importarme nada lo que tú quieras. Pero si llego a la conclusión de que no puede subsistir, te tengo que decir, mira, el contrato no puede subsistir. Entonces, ¿qué quieres? ¿La nulidad del contrato con estas consecuencias o quieres tú la integración? Y tú decides. Está claro, ¿no? Pero todavía más claro. Sentencia 622 de marzo del 2023. El artículo 6.1 de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un juez nacional niegue la nulidad del contrato cuando el consumidor se lo solicite expresamente. Pues con todo este bagaje, a día de hoy, el Tribunal Supremo mantiene su doctrina y todas las audiencias de España hacen lo siguiente. La cláusula de vencimiento anticipado es abusiva, pero dada su esencialidad, el contrato no puede subsistir tras su expulsión y, por tanto, procede la aplicación de unas pautas. Déjese de pautas. Si usted llega a la conclusión de que no puede subsistir, me pregunta a mí, ¿qué quieres? Y yo decidiré. Porque además, como luego veremos, la nulidad del contrato no me perjudica tanto. Lo primero, porque la unidad del contrato libera a todos los fiadores y libera al deudor hipotecante. Por tanto, a lo mejor a mí me interesa liberar a mis padres, aunque me cueste más. Pero luego hay razones que lo explicaré cuando toque. ¿Qué hacemos con esto? En todas las ejecuciones nosotros planteamos toda esta jurisprudencia del TJUE y no hay una sola resolución que la cite, que aluda a lo que decimos. Nada, como si no hubiéramos dicho nada. Es decir, el Tribunal Supremo ha dicho
y a correr. Y todo esto se basa en que la sentencia 450/10 la han extrapolado a todo maliciosamente. ¿Para qué? Para no archivar el procedimiento y condenar al banco al pago de las costas. Así de sencillo. Pero es que además en esa sentencia el Tribunal Supremo dice que a raíz de la sentencia 5/2019 de crédito inmobiliario cabe una segunda ejecución, porque la segunda se basaría en el artículo 24 de la ley y la primera era en la cláusula, y que por tanto no hay cosa juzgada. Pero vamos a ver, ¿cómo que no? Mire, primero, la cosa juzgada requiere de una triple identidad de sujeto, causa de pedir y objeto. No pide identidad de fundamentación. Por tanto, no pida usted una exigencia que no tiene. Segundo, es que además hay identidad de fundamentación, porque el artículo 24 no fundamenta la ejecución. El artículo 24 solo recoge los supuestos en los que el banco puede resolver anticipadamente el contrato. 12 cuotas equivalente a 12 cuotas o 15 equivalente a 15, pero una cosa es que el artículo 24 establezca en qué condiciones puede resolver el contrato profesional, y otra cosa es que usted me diga que el artículo 24 fundamenta la ejecución o que da paso a la ejecución, porque la ejecución la fundamentan aquellos documentos que se recogen en el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que son, por ejemplo, la escritura, el contrato de préstamo elevado a escritura pública, pero desde luego la ley no tiene título ejecutivo. Por tanto, ¿qué me está usted contando? Pero es que además, aunque fuera cierto, el artículo 552.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que, habiendo adquirido firmeza el auto por el que se denegó un anterior despacho de ejecución, el acreedor solo podrá hacer valer su derecho en el correspondiente procedimiento ordinario, y siempre que no obste la cosa juzgada. Me olvido de la cosa juzgada. Si el acreedor solo puede hacer valer sus derechos en un procedimiento ordinario, ¿cómo consiente usted que haya un segundo procedimiento ejecutivo? Y es que me da igual que venga de la ley, de la cláusula, del cielo, de la Biblia. ¿Es ejecutivo? No cabe. ¿Por qué? Porque la norma dice que solo cabrá un procedimiento ordinario cuando ya haya habido uno anterior ejecutivo. Bueno, pues lo dice la ley. Oiga, aquí sí que hay excepciones. La Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, sección tercera, considera que este artículo 552.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es un obstáculo insalvable para que el acreedor pueda ir a una segunda ejecución. También lo dice la Audiencia de Granada y Ciudad Real. Pero Guipúzcoa, Navarra, Madrid, Barcelona, Guadalajara, Orense, Coruña, como si no existiera el artículo. ¿Cómo puede ser que si hay un artículo que dice que solo cabe un procedimiento ordinario tras una denegación de una anterior ejecución, se puede ir a una segunda? Es que no lo puedo entender. Y además esa ejecución con el artículo 24 de la ley 519 dice que el artículo 24 no será de aplicación en aquellos casos en los que el acreedor ya hubiera resuelto anticipadamente el contrato antes de entrar en vigor la ley. Evidentemente, si estamos en una segunda ejecución es porque ya anteriormente lo resolvió. Por tanto, no es de aplicación el artículo 24, lo dice la transitoria primera 4 de la propia ley. Todo eso se pasa por el forro. El Tribunal Supremo le da igual lo que diga el artículo 552, la transitoria, la cosa juzgada. Lo que importa es que la ejecución no se archive, porque pobre banco. Y lo malo no es el Tribunal Supremo, que ya sabemos, yo no espero nada. Pero es que todas las audiencias, no hay una sola. Nosotros hemos planteado a las audiencias, oiga, pregunten a Europa si la jurisprudencia del Supremo no se opone a todas estas sentencias que yo le dicto. No tienen dudas. No tiene dudas nadie. Lamentablemente se me acaba el tiempo, me estaría horas contando de esas cosas de este tipo para que se dieran cuenta de cómo es lo que tenemos, para luego escuchar lo que escuchamos. Muchas gracias. No os he dicho que Maite, además de mi compañera de trabajo, es mi mujer. Que nos hemos casado el año pasado. Bueno, un segundín nada más. Seguimos un poco con nuestra vocación de reconocimiento y de poner en valor
a quienes en fin, están, digamos, en la lucha permanente y constante por los derechos de los consumidores, y yo creo que tanto José María como Maite dan pruebas evidentes no solamente de la pasión, el conocimiento, sino el empeño permanente, y con toda la adversidad y con todas las dificultades y con todos los problemas que nos acaba de manifestar. Pero a nosotros nos corresponde agradeceros que estéis aquí con nosotros, que hagáis hecho el esfuerzo de venir ayer por la noche en coche, marcháis, tenéis causas que seguir defendiendo, ejecuciones hipotecarias que seguir peleando por ellas. Nosotros os damos ánimo y queremos reconoceros vuestro trabajo, y además que formáis parte ya un poco de este club de los que estamos peleando todos los días por los derechos de los ciudadanos y de los consumidores. Queremos reconoceros como socios de honor de la Unión de Consumidores y os entregamos un pequeño recuerdo para que sepáis que vuestra estancia en Oviedo no ha sido en vano, ¿eh? Muy bien. Venga, muchas gracias. Muy bien. Vale, déjame.